Metal Warriors de nuevo en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y como suele ser habitual a un nuevo concierto, a otro concierto, en este caso un conciertazo, un cartelazo de esos que dan gusto, pero de un estilo muy similar todas las bandas, que es algo que últimamente no estamos viendo siempre. De hecho ya he comentado varias veces en el canal que últimamente estamos viendo carteles con bandas de estilos muy diferentes. Esta vez no, tenemos tres pedazos de bandas de estilos bastante similares. ¿Eso qué quiere decir? Pues que va a ser un cartelón para los que les guste el estilo, pero para los que no son muy amantes de este prog power ni se les va a ver ni se les espera. Las tres bandas son, en primer lugar, Arwen, encargadas de abrir la noche. En segundo lugar, Ópera Magna, muy esperados por la mayoría de gente que va a asistir al concierto, luego lo comentaremos. Y por último, Angra, mis queridísimos Angra, llegados desde Brasil, que nos vienen a presentar su nuevo disco Cycles of Pain. Y nada más que añadir, la sala es Razmataz 2, no es mi favorita, a veces nos da una de cal y otra de arena, espero que esta sea la buena, pero en términos generales suele ser una sala bastante más oscura y donde muchas veces ni se ve el telón. De todas formas es donde siempre he visto Angra, así que ya parece que es costumbre y vamos a intentar, no, vamos a darlo todo seguro, así que vamos para allá.
esto sí que es un conciertazo. Vamos ya con la crónica, los primeros. Arwen, una banda que los más viejos del lugar ya recordarán, ya conocían, sobre todo por aquellos discos que editaron en 2002 y 2004 bajo el sello de Arise, un sello muy reconocido por aquel entonces, de la tienda Arise, que empezó como tienda especializada en el género, pero que poco a poco pues fueron ampliando. Tenían las tiendas de Madrid, Barcelona, Bilbao, seguro, y pues luego pasaron ya a ser un sello discográfico también, sobre todo apoyando a la escena local. De todas formas, una formación que después tuvo cierto parón, pero que aproximadamente por el 2014 pues retomaron la banda, y en 2018 salió The Soul Sentence, su último disco hasta la fecha. Pero lo bueno es que parece que la rueda está volviendo a girar. Esta gira con Angra ha sido una muestra de ello. Sobre el concierto de Arwen diría que me gustó su música, me gustó lo que vi, hicieron un concierto muy digno y además vi una banda muy conjuntada. La pena, la lástima fue que la sala estaba todavía un poco vacía. Son cosas que pasan cuando te toca abrir. Al final el ambiente simplemente estaba algo más frío, había mucha gente que no se conocía los temas, pero nada más allá. La banda se lo está curando, pero les va a tocar picar piedra. De todas formas, si siguen por este camino no van a tener ningún problema en conseguir más éxito y en que los volvamos a ver. Y llegaba el turno de Opera Magna, una banda a la que nunca había seguido mucho, hasta que sacaron Heroica hace no mucho, hace nada, su nuevo disco, el cual estuve escuchando y me impresionó muchísimo. Sin duda, un gran trabajo que os recomiendo muchísimo que vayáis a escuchar si todavía no lo habéis hecho, que entiendo que si estáis viendo este vídeo, evidentemente lo habréis hecho ya, porque además, y una cosa que quería comentar sobre Opera Magna, sobre su concierto, es que había muchísima gente que iba principalmente para verlos a ellos. Había muchísima expectación para los de Valencia, la gente cantando sus canciones, se sabían la letra y parecían prácticamente cabezas de cartel. Desde la primera canción, sus fans, la gente que estaba en las primeras filas, ya lo estaba dando todo. Desconozco si fue el mejor concierto que ha hecho Opera Magna en su vida. A mí la verdad es que me gustó bastante, sobre todo de menos a más. Al final yo ya estaba saltando como un absoluto fan de la banda. Y al final, para mí, se hizo corto, imaginaos para los que fueron principalmente a verlos a ellos. Así que en conclusión, espero volver a verlos pronto por aquí, por Barcelona, y que hagan ya su show completo. Pues llegaba el turno de Angra, los reyes de Brasil en el estilo, eso segurísimo. Y hay que dejar claro desde ya que hicieron un conciertazo, eso es evidente. Se vio además a unos Angra que ya han pasado página de esa etapa de Kiko Loureiro, ya se fue hace bastantes años, así que están totalmente centrados en su nueva etapa y sobre todo muy conjuntados, como es el caso de Marcelo Barbosa, el que sería el suplente de Kiko Loureiro, pero hay que dejar de ponerle esa etiqueta porque ya es un nuevo integrante de Angra. Marcelo lleva unos cuantos años en Angra, incluso ha compuesto y se ha adaptado a la perfección. De hecho, en el Cycles of Pain ha hecho unos solos impresionantes que no tienen nada que envidiarle a muchos de los de Kiko Loureiro. Y en resumen, se ha adaptado perfectamente al sonido Angra, que es lo que buscaban. El resto de la banda, evidentemente, también muy bien, como sería el caso de Rafael Betancourt, al que se le vio muy contento, muy feliz encima del escenario, que se ha quedado ya como el líder absoluto de Angra. Se ve claramente que es el que lleva las riendas de prácticamente todo. Felipe Andreoli, la mano derecha de Rafael, que también estuvo a la altura, evidentemente, este hombre no falla. O Bruno Valverde allí detrás en la batería, que a veces pues estos músicos pasan desapercibidos ahí al fondo, pero es que esta vez era imposible no fijarse en él, un trabajo impecable. Y por supuesto su maestro de ceremonias, Fabio Leone, un cantante que ya se ha adaptado, al igual que, como he comentado, con Marcelo Barbosa, a la perfección a Angra. Un cantante que cuando entró no se sentía al 100% miembro de Angra, esto nos lo comentó precisamente Rafael en una entrevista que tuve con él hace unos meses, la podéis ver aquí en el canal. Pero que ahora ya está totalmente integrado y es un miembro más. Ya siente Angra también como su banda y esto se ha visto súper reflejado, sobre todo en su último trabajo en el Cycles of Pain. Un Fabio Leone que tiene sus detractores incluso dentro de la fanbase de Angra, porque no es la misma voz, aquellas voces de André Matos, que luego más o menos siguió con Edu Falaschi. Fabio en este caso tiene una voz diferente y puedo entender que para algunas personas les suenen raros aquellos clásicos, aquellas canciones más antiguas ya con la voz de Fabio, pero hay que irse acostumbrando y la mejor forma es escuchando los nuevos temas de Angra ya compuestos con Fabio Leone y para la voz de Fabio Leone, que además como tiene un amplio registro pues pueden hacer un montón de locuras. Como dato curioso me han dicho que Fabio Leone es el único miembro de la banda que no calienta antes de un concierto, que los otros músicos pues prácticamente una hora antes ya están calentando un poco, que él no, aparece directamente para el show. Y bueno, quizás esto podría ser algo a criticarle. Yo la verdad es que no lo voy a hacer porque luego sale al escenario y lo borda, así que no se lo puedo reprochar.
Y vamos a ir cerrando el vídeo, pero no quiero olvidarme de dar mi opinión sobre el repertorio, así un poco por encima. Creo que los temas de Cycles of Pain estuvieron muy bien elegidos, el disco entero es una maravilla, podrían haberlo tocado entero y no me hubiera importado, pero la verdad es que los 4 o 5 temas que tocaron de este último disco fueron clave y la gente los disfrutó muchísimo. Incluida la canción Vida Seca, una canción que se sale ya no del prog power, sino del metal en algunos momentos, en la intro, en la parte instrumental tradicional brasileña, pero son esas cosas que los fans de Angra ya sabemos a lo que vamos y de hecho queremos que nos toquen un Vida Seca, una canción así, más de su estilo. Al final vamos a ver Angra y estos regalitos son su sello de identidad. Evidentemente los grandes clásicos tampoco faltaron en el repertorio, de hecho abrieron con Nothing to Say. Abrir con un temazo así puede ser un riesgo porque luego hay que mantener el nivel aquí arriba y quizás es complicado. De todas formas para Angra no fue un problema porque lo supieron mantener, incluso subir, así que fantástico. Así que deseando volver a ver a Angra en festivales de verano o si es en gira, que sea muy pronto, por favor. Así que hasta aquí el vídeo resumen del concierto más crónica de Angra aquí en Barcelona. Espero que os haya gustado y, como siempre, Metal Warriors, nos vemos en la próxima.